quería saber qué opinión tienes tú de los streamers ejerciendo de informadores o comunicadores, que no periodistas, entre los cuales me incluyo. A ver, es un tema en el que podríamos estar aquí 27 horas. Ayer estuve hablando por WhatsApp con Miguel Ángel Román de este asunto. Bueno, es que Román puso un tuit. Ahora vemos el tuit. Yo te respondo primero y ahora vemos el tuit de Román. Yo creo... O sea, a mí hay una cosa de Ibai que me parece muy honesta. Ibai dice siempre que no es periodista, ni pretende serlo. Creo que es una declaración de intenciones. No voy a dar ningún nombre, pero yo en redes sociales en los últimos años noto muchísima confusión de la gente, mucha confusión. Y hay gente participando en medios de comunicación haciéndose pasar por periodistas que no son periodistas. Porque para mí el periodista se tiene que formar. Y no digo formarse solo en la facultad. O sea, no tienes por qué pasar 4 años o 5 años, ahora creo que son 4 años en la facultad estudiando comunicación audiovisual y periodismo. A ver, si hay mucha gente en las facultades de comunicación audiovisual y periodismo, decenas de miles de estudiantes que están ahí buscando después su hueco para trabajar, pues la salida natural entiendo yo que es esa. Y si no, cámbiala o reestructúrala o plantéate la universidad o el acceso de la universidad a la profesión de otra forma. Pero si hay decenas de miles de estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual en España buscando un sitio en los medios, pues yo creo que esa es la salida natural. Hay gente que estudia carreras de letras. Conozco un caso muy específico de un estudiante de sociología que cuando acabó la carrera de sociología le flipaba la radio, hizo el máster de Radio Nacional de Radio. Y ahora tiene un cargo importante en una de las radios de Radio Nacional. ¿Vale? Es un periodista brutal. Yo lo conozco, es medio amigo, es colega, y es un periodista brutal. Se formó en periodismo después de la facultad de sociología, pero se formó en periodismo. Pasó una etapa de aprendizaje que para mí el periodismo se aprende en una redacción, que es donde yo lo aprendí, es mi opinión, porque tienes que aprender a ser productor, a sacar cortes, a comerte guardias, todo ese proceso de aprendizaje, hacer montajes de sonido. Todo ese proceso de aprendizaje después te da las tablas suficientes o la capacidad suficiente de ejercer tu labor en un medio de comunicación profesional. ¿Qué sois los streamers? ¿O qué somos los streamers? ¿O qué son los streamers que no son periodistas? En algunos casos muy buenos comunicadores. Ibai es un grandísimo comunicador. Ibai tiene una facilidad salvaje para conectar con la gente de su generación, para expresarse, para comunicar, para interactuar, para charlar contigo y que te interese lo que está contando, para mirar, como dice él, un vídeo de árboles en YouTube y que te interese lo que está contando. Pues eso es ser un comunicador salvaje, que Ibai Llanos es un comunicador salvaje. ¿Eso quiere decir que está totalmente capacitado para hacer una entrevista periodística? Yo creo que no. De hecho, creo que lo de Messi no fue una entrevista. Lo de Messi fue una charla informal con él. Esa es mi opinión. Creo que una cosa es ser un comunicador brutal y otra cosa es ser periodista profesional. Creo que para ser periodista hay que formarse. Como para ser fontanero hay que formarse. Como para ser arquitecto hay que formarse. Como para ser médico hay que formarse. Probablemente soy muy tradicional. Entiendo que soy tradicional. Pues yo he aprendido la profesión de una forma tradicional en una época más tradicional, pero una época que era distinta a esta. Pero también te digo una cosa, y termino. Yo en 2009 empecé Play Fútbol en la SER. En la SER no había podcast. No existía el podcast. Fue el primer podcast que hicimos en la SER. Y cuando aterrizamos en COPE, hicimos los primeros podcasts en COPE. Yo soy periodista tradicional
asumido como tradicional, he aprendido en medios convencionales y me dedico a medios convencionales, pero no me cierro puertas. Joder, de hecho estoy en Twitch, porque me flipa Twitch, tú lo sabes, y hace meses que decidí embarcarme en esta historia. A veces no es incompatible ser un periodista más tradicional, de medios convencionales o de medios tradicionales y probar nuevas cosas, tío, explorar nuevos mundos, que también estamos para eso. Vaya chapa te he metido. Cuéntame. No, para nada. Si es que, es más, iba medio anotando punto por punto a lo que quería rebatir y prácticamente nada. y voy a dar la razón en una cosa. Lo importante es no querer ir de lo que no eres. Y yo creo que en el caso de Ibai, que es el que estábamos hablando antes, el que estabas hablando tú y el que hablé yo, él lo dejó clarísimo. No creo que él tampoco quiera vender lo que él hace, o por ejemplo lo de Messi, como un producto periodístico final. Perfecto de facultad. Para eso yo creo que él utiliza un lenguaje totalmente diferente, unas formas totalmente diferentes a las que en teoría debes utilizar para hacer una entrevista o un producto periodístico. Y ahí en el chat hablaban antes de, ya no voy a decir intrusismo, pero decían la palabra intrusismo. Sí. Y es que pasa en prácticamente todos lados. Y el neurodoctor ha dicho, el problema del periodismo es el intrusismo que hay. Miles de ejemplos tenemos, igual que cualquiera puede escribir un libro. Yo creo que el problema es muy profundo. O sea, el problema no es solo de los medios de comunicación, de la universidad, es un problema global. O sea, la carrera no te... quiero decir, el que sale de la carrera y entra en un medio de comunicación no tiene que estar colegiado, por ejemplo, para ejercer su profesión. O sea, cualquiera puede entrar en un medio de comunicación, hacer una labor periodística sin que acredite que ha estado en la facultad tantos años o que ha recibido un máster o que ha recibido tal formación. Claro, hasta que eso no se regule, va a seguir siendo como era hasta ahora. Mi opinión. Sí, claro, pero ¿qué haces? ¿Colegias? ¿Obligas a colegiarse al que quiera ejercer de...? Ya es complicado. Ya es, vamos, una situación precaria prácticamente, ruinosa la del mercado laboral dentro del periodismo. Para empezar, hablo. Y si le metes la barrera al final es una barrera de entrada en el mercado. El tener que colegiarte va a ser X cursos más, X años más, ¿sabes? No sé, es complicado. Yo en ese tema sí que lo veo un poco... ¿Cómo regularlo hablo, eh? Creo que es complicado. Es un problema muy complejo, como dice el neurodoctor por aquí. Es un problema muy, muy, muy complejo. Dice Dani, que es interesante también, una puntualización sobre los streamers ejerciendo de informadores o periodistas. Poner el marca y leer las noticias no es informar, es leer la información que da el marca, que es el que puede considerarse el informador en ese caso. Yo creo que en el caso de las entrevistas, lo estaban diciendo por aquí también en el chat, que Messi aparece en El Hormiguero y se ve como algo medio normal, pero Messi aparece en El Hormiguero no a que le hagan una entrevista periodística. Messi va a un programa de entretenimiento a entrar en el juego del programa de entretenimiento. Entiendo que no es lo mismo que si Juanma le cogiera una noche, 50 minutos, y le hiciera una entrevista. Que esa sí sería una entrevista periodística. Que la entrevista periodística es la que hace el periodista. Me da la sensación. Claro, yo ahí, por ejemplo, sí creo que él cuando va al canal de Ibai o queda con Ibai, ya va con esa intención estilo hormiguero, ¿eh? No va con... No, va con él porque se siente cómodo, porque le debe caer bien, le cae bien, se siente cómodo con él y quiere comunicarse con él, quiere tener la oportunidad de charlar con él. A mí eso me parece fantástico, quiero decir. A ver si ahora... los futbolistas llevan años yendo al hormiguero y tampoco nos ha picado tanto como ahora. A ver si ahora nos vamos a molestar porque... Sí que te digo una cosa. Entiendo el malestar de parte de mi profesión hacia los clubes y hacia los gabinetes de comunicación de los futbolistas. Porque... Sí, pero yo ahí, por ejemplo, te lo compro. Totalmente, ¿eh? Te lo compro. Porque es que el problema no es de Es Ibai, que Palermo, yo he estado en la antigua Ciudad Deportiva del Madrid, al lado del coche de Figo, y le he podido preguntar ¿Rotondeaste? No era el parking de la Ciudad Deportiva. No era ni la rotonda, era el parking dentro del parking de la Ciudad Deportiva. Y yo estaba esperando a Lorenzo Sanz y apareció Figo
y le pregunté a Figo, Luis, ¿te puedo hacer un par de preguntas? No, muchas gracias, pero no quiero hablar. Vale, gracias. Que pase buen día. Tú también. Eso ahora es absolutamente imposible. Tú no ves ni un pelo de los jugadores del Madrid. Si acaso a lo mejor eres una tele y vas a grabar y tienes acceso a 10, 15 minutos de entrenamiento abierto para grabar imágenes. A lo mejor. Pero ahora, o sea, es que ha cambiado tanto ese aspecto de la relación entre los clubes, los futbolistas y la prensa, que ahora es mucho más difícil que antes. Pero mucho más. Mucho más. Y cada vez es más difícil. Y cada vez va a ser más, porque la labor que antes tenía que hacer un periodista para comunicar lo que el club quería, ahora la hace el propio club. Tiene su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, su canal de Twitch. Y aparte de cada club, lo hace cada jugador. Es decir, dentro del propio gabinete que tenga el club o el departamento de comunicación o el que sea, el jugador tiene también otro responsable de comunicación propio que tiene el contratado. Entonces es bastante complicado poder llegar a ese punto que dices tú de acceder a un jugador y hacerle una pregunta de camino del coche o camino del estadio. Una pregunta, Fer. ¿A ti te dejaron alguna vez colgado con alguna noticia que tuviste que pedir perdoncito y explicaciones a la fuente? Sí. No hace falta que me digas qué noticia ni la fuente, pero... Hubo una cagada mía que cometí en This is Football, que tenía la información de que Dybala, en ese momento Allegri entrenaba la Juve y Dybala se quería ir de la Juve y quería la Liga Española. Entonces me precipité en los tiempos y en no esperar y en no contrastar más la información. Dimos la noticia, tuvo bastante repercusión, lo pusieron en la portada de Marca y la gente de la noche se me enfadó un poco porque no lo habíamos dado en la noche, lo habíamos dado en DC Fútbol. Pasa que yo también pensaba que en ese momento nuestro podcast necesitaba también un poco de repercusión y sonar, porque al final los podcasts en COPE están un poco escondidos y no tienes relevancia, no tienes repercusión y necesitas un poquito de altavoz. Y me precipité en dar esa ¿Qué sensación tienes cuando dices noticia? La tenía ahí. Y es que eso yo creo que es distinto. Eso fue una cagada mía. Yo creo que es distinto a que les ha pasado a compañeros que he visto alrededor, que una fuente muy fiable les ha dado una noticia y ha hecho lo que llamamos coloquialmente como una clavada. Te la ha clavado fulanito. O sea, te ha contado una cosa, a lo mejor porque convenía contarte esa cosa, o a lo mejor para tantearte, o a lo mejor para que lo contaras y ver la reacción del... Cristiano Ronaldo a Edu Aguirre. Di que el Madrid me quiere. Yo creo que hay momentos en los que eso se hace a propósito. O sea, quiero decir, el protagonista, la fuente, que a veces no es lo mismo, el protagonista de la fuente a veces no es lo mismo, porque la fuente es alguien intermediario o alguien que trabaja con él, le interesa que se filtre esa información. Entonces te la da y tú haces de comunicador. En realidad tú haces de correa transmisora. Eso se hace. Mira, ya pica el búmetro bien. Eso se hace, eso es más o menos frecuente. Es una sensación muy desagradable cuando, porque los periodistas yo creo que vivimos mucho de nuestra credibilidad, de nuestro trabajo. Entonces, cuando mucho alguien... mucho no. En el 90%. Todo, sí. Bueno, caso, no, Ahora menos. Individual, Hablo particular. Ahora menos, Hay mucha burbuja y hay muchas otras cosas. Se vive de otras cosas. Pero creo que deberíamos, o lo normal es que vivamos de nuestro trabajo, de nuestra reputación, del trabajo que hemos hecho. Todos cometemos errores y es una sensación muy desagradable cuando una fuente te cuenta algo, te utiliza a lo mejor o no te utiliza. Tú lo cuentas y luego es lo contrario. Pues es una putada. Es una putada. Es una sensación muy desagradable para el periodista. De que te la claven cuando vas a contar la siguiente, que tú vas con la misma, te fías igual de la fuente que te lo dijo, pero tú fuiste a tus jefes, contaste esto no se cumplió,
igual agachaste un poco la cabeza y tuviste que pedir un poquito de mea culpa. ¿Cómo cuentas la siguiente? Ah, Más cagado, me imagino, ¿no? no con el mismo afán, con el mismo afán de ser riguroso, de ser serio. A lo mejor vas un poco más con pies de plomo, eso es cierto. A lo mejor la próxima que te cuenta esa fuente, preguntas a otros dos que hay alrededor para asegurarte de que lo que te están diciendo es así. A lo mejor vas con más pies de plomo, ¿eh? También tengo que decir que yo he tenido un perfil de periodista en mi carrera, que es hacer mucho estudio, mucha redacción y salir poco. Y yo he tenido poco acceso a fuentes. He tenido algún acceso a fuentes. Yo, por ejemplo, conté, porque me lo contaron, que el Chelsea quería que a Sarri no le convencía Morata y que el Chelsea quería, que el club quería dar salida a Morata, y a los pocos días salió cedido al Atlético de Madrid. Conté, porque me lo contaron, que a Lampard no le gustaba que Arrizabalaga y que se iba a quedar en el banquillo durante una temporada, y así sucedió. Pero luego también te cuentan cosas que no puedes contar. También nosotros somos a veces acumuladores de información, y tú tienes que gestionar también cuándo y cómo cuentas eso. Hay muchas veces que te cuentan cosas que no te sirven para el hoy, no te sirven para el ahora mismo, pero te sirven para dentro de 2 meses. Y hay que irlo reteniendo. O sea, eso hay que irlo... No sé, pero eso hay que preguntárselo mejor a un reportero o a alguien que conviva mucho con fuentes. A los reporteros que siguen los equipos, por ejemplo. Sí, Antoñito, Miguelito. Antoñito, Miguelito, Elena. Gente que... Oliva. Gente que... Germán Navarro. Gente que está en contacto permanente con los equipos y que son fuentes naturales de información. O sea, ellos... Más la gente que controla los equipos locales. Marco Antonio Sande, que está en San Sebastián, haciendo los locales de deportes de COPE San Sebastián, y que tiene que controlar a la Real perfectamente, o los de Sevilla en Sevilla, los de Valencia en Valencia, todas esas cosas. Al periodista de provincias, dicho desde la admiración y sin que sea un término peyorativo, que a veces se usa como término peyorativo, dicho desde la gran admiración que tengo, y yo he sido un periodista de provincias, porque yo he hecho prácticas en Ser Cuenca 2 años, se les presupone que tienen que tener controlado su área de actuación. Entonces, esos sí que tienen mucho más contacto diario con un montón de fuentes y que les van dando información, y al final... Esos son a los que... Entiendo que a esos son a los que les afecta de verdad, de Sí, una manera correcto. más drástica, Sí, correcto. la aparición de redes sociales, gabinetes, todas esas barreras que entraron. Es que yo escucho a Guash hablar de... Yo iba con Maradona fumando en la parte de atrás del avión. Sí, y era así. Era así. Ahora me paro a pensar. Escucha, lo que yo te he contado de Figo. Y Guas era un periodista reputado, tradicional, con mucha experiencia a sus espaldas, que cubría grandes eventos. Yo soy un bancuta. Y estaba con Figo al lado, en el parking de la Ciudad Deportiva del Madrid. Es que el acceso no tenía nada que ver. El acceso a los protagonistas es una cosa que ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, yo la experiencia que he tenido en el This is Football es que los grandes los grandes clubes de Portugal eran un puñetero infierno. O sea, hacer algo con el Sporting Clube de Portugal, con el Oporto, con el Benfica, era un infierno. Dramático. Porque el hermetismo es una cosa de locos. Y hace mucho tiempo que el Madrid, el Barça, ahora cada vez más el Atlético, son así. Son clubes súper herméticos que no quieren... Antes han dicho una cosa que me parece interesante aclarar. Lo de las entrevistas y que los futbolistas van con gente que les haga preguntas más amables. Una vez escuché a Piqué decir en una entrevista que él fundaría un medio de comunicación que se llamaría una cosa de Players Tribune, una cosa así, y que ahí los jugadores tendrían... Bueno, nosotros damos el mensaje que queremos y... Eso no es un medio de comunicación profesional. Eso no es... Eso es... No, es un medio de comunicación. Eso es comunicación institucional. Eso es comunicación institucional, no es periodismo. O sea, claro, si el jugador dice lo que él quiere en una tribuna, eso es lo que quiere decir el jugador.
Pero una entrevista periodística consiste en que un periodista, normalmente formado en periodismo, le haga al señor X, que se sienta enfrente, que es un jugador de élite, del Madrid, del Barça, del equipo que sea, le haga preguntas con las que ese jugador se sienta cómodo y, sobre todo, preguntas con las que ese jugador no se sienta cómodo. Eso es una entrevista periodística. No hacer una tribuna diciendo Yo estoy totalmente de acuerdo con mis eso. mis sensaciones, mi tal, no sé qué. Eso yo le doy mucho valor, pero no le doy un valor periodístico. Le doy valor comunicativo, pero no se lo doy periodístico, porque eso no es periodismo. Es que noto mucha confusión. Es que en general, Palermo, la gente está muy confundida, ¿eh? En redes Hay sociales, sobre todo. desconocimiento. Muy confundida, mucho. Pero tú párate a pensar, Fer, que los referentes en redes sociales de según qué equipo, volvemos a lo de antes, son cuentas anónimas que sueltan y la información que quieren en el momento en el que les apetece. Madridzone o no sé qué, Mundo Blaugrana, que obviamente detrás de eso hay gente, y tú no tienes que dar explicaciones a tus errores. Eso es verdad. No tienes que dar explicaciones porque ya los periodistas... Voy más allá, he leído, fulanito es un gran periodista. Y he pensado para mí, fulanito no es periodista. No es periodista. Y estoy pensando en alguien concreto, pero no voy a decir el nombre. No es periodista, no es. Pero es que yo pensaba que era riguroso, yo pensaba que no es periodista. Es así. Ya, pero en ese aspecto sí que considero que tu postura es un poco más cerrada que la mía, pero eso yo creo que es defecto de formación y el hecho de saber qué cuesta llegar a poder decir soy periodista. Yo no lo sé, tú sí, entonces tú defiendes lo tuyo y me parece bien. Yo para mí el principal problema en ese aspecto es pretender ir de... Es decir, el periodista que tú estás pensando, si pretende ir del mejor del mundo... Luego te digo el nombre, en público no lo voy a decir. Vale. Luego si quieres en privado te lo digo. Para mí ya comete un error, porque lo primero que tienes que hacer es reconocer tu propia limitación. Porque va de periodista, comete un error, correcto. Ya sea formativa, ya sea... la limitación, conocer tus límites, va a evitar muchas cagadas. Segurísimo. Entonces, si ya vas de soy el periodista del futuro, pues estamos mal, ¿eh? Bastante mal. Iván. Sterling no era titular. Cuando Manolo dijo que Sterling... Si quieres, porque fue buenísimo. Cuando Manolo dijo que Sterling era titular, Sterling no era titular. Y además es que lo demostré. O sea, dije... Manolo, que aparte es una persona que, si se equivoca, cede fácilmente. Sí, y además reconoce sus errores fácilmente. No intenta arrinconarte con... O sea, no va hasta la muerte con su tesis, aunque sepa que no tiene razón. No. Manolo reconoce cuando se equivoca. Muy flexible, moderno, muy tío moderno también. Sí, pues Sterling era suplente. Yo en esos momentos dije una cosa, medio en broma, medio en serio, que a veces el show a nosotros nos sobrepasa. O sea, quiero decir, si tienes a una persona dedicada en tu medio a ver 30 partidos del Manchester City todas las temporadas, coño, escucha a esa persona. Si esa persona está hablando del Manchester City, por lo menos escuchará. Luego puedes no estar de acuerdo, pensar otra cosa, discrepar, podemos hacer todo lo que queramos. Ahora, hay una cosa que he aprendido últimamente, es que todas las opiniones no pesan lo mismo. En Twitter, todas las opiniones parecen que tienen el mismo valor, porque una cuenta o una opinión. Vamos a ver, si estás hablando de grifos y tienes en la conversación a un fontanero de 20 años de profesión, coño, mínimo escucharle. Porque el fontanero es el que mejor va a saber lo que le pasa a ese grifo. Digo yo, no lo sé. Sí. Si tienes a una persona siguiendo a un equipo todo el año, viendo 30 partidos del Manchester City, 30 partidos del Bayern, 30 partidos del PSG, coño, cuando se hable de sus equipos, qué menos que escucha a esa persona. Y yo eso a Manolo se lo he dicho en antena, ¿eh? Varias veces. Le estás pidiendo a Manolo que confíe en las hordas internacionales. Bueno, eso es una marca que creó él.
Claro, que es una de las por cosas, eso. que es una de las cosas de genio que tiene Manolo, Es tremendo. que a mí me dicen en todos los lugares hordas internacionales porque eso lo acuñó Manolo. Manolo es un genio. Manolo es el número uno. Para mí, haciendo lo suyo, es el número uno. El mejor. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota del día de autos de verdad, que fue cuando echaron a Paco. Para que veas cómo cada uno estamos en nuestro... Exclusiva. Para que veas cómo cada uno estamos en nuestro rollo y cada uno vamos a nuestra bola. Está entrando mucha gente hoy. Muchas gracias a todos por entrar en el canal. Que aunque no lo parezca, el canal es mío y para el el Sí, invitado. que parece que es que de verdad. Para el invitado. No, pero me Sabe mal, está gustando mucho el tono de la charla. Por eso lo estoy dejando ir. Digo que no sé si es un jueves por la mañana. Sí, porque la final de la Leti era un miércoles. Entonces el día siguiente, el jueves, yo había propuesto los días de antes que nos dejaran en la radio el play fútbol que hacíamos todas las semanas el lunes, que me dejaran hacer un programa diario durante el Mundial de Sudáfrica. O sea que en el Mundial de 2010 me dejaran hacer el play fútbol todos los días, que es algo que yo he hecho en COPE. Después lo retomé mucho tiempo después con This is Fútbol en la Eurocopa de 2016 y en el Mundial de 2018, que hicimos programas todos los días. Es una idea que yo tuve en 2010 y lo propuse a la dirección de la SER, que entonces era Dani Anido, a través de Antonio Martín Balbuena, que era un coordinador de la redacción. Y una persona que me ayudó mucho a que Play Fútbol naciera, por cierto. Lo propuse y el jueves a eso de las 10:30, 11 de la mañana me llama la secretaria de Daniel Anido. No, me llama una secretaria de redacción de deportes de entonces, de la SER, y me dice, Dani Anido te quiere ver aquí. Vente que tienes reunión. Y yo, claro, lo primero que pienso es, coño, qué guay. Me van a dejar hacer el play fútbol diario durante el Mundial de Sudáfrica. Llego a la redacción y me veo a la redacción de la SER completamente petada de gente, pero petada de gente, la gente en sus sitios sentada, pero gente de pie, deambulando. Era como los videojuegos estos que hay un cuarto y hay mucha gente y O un tanatorio. Cada uno... Joder, sí, es una comparación un poco... Sí, pero sí, es verdad. Las personas caminando como siguiendo direcciones diferentes. Yo decía, ¿qué cojones está pasando aquí? Nos llaman al despacho del director y vamos, toda la redacción en pleno. Todos los ¿Pensabas que ibas tú solo? Claro, yo digo, qué guay, voy a tener una reunión con Dani Anido y me va a dejar hacer el play fútbol en el Mundial de Sudáfrica. Voy progresando en mi carrera, qué bien, qué bonito todo. Entonces subimos toda la redacción al despacho de Dani Anido. Toda la redacción es toda la redacción que había allí, menos los que estaban en Hamburgo, lógicamente, cubriendo la final de la Europa League. Y tenemos esa reunión con Dani Anido y Dani Anido nos cuenta la situación de Paco. Hay allí un abogado para atestiguar lo que se está contando y no sé qué. Nos dice pues las cosas que nos dice. Le hemos dado a Paco unos días para que presente alegaciones que quiera, pero está suspendido de empleo de sueldo, no sé qué, no sé cuántos. Ya os diremos lo que vamos a hacer, claro. Eso, la hora de espera de eso es media redacción de deportes de la cadena SER, porque en la redacción de deportes de la cadena SER está toda la redacción junta. Después tienes un espacio que están como los estudios. No sé si has estado en la SER alguna vez. No. Hay un espacio como que están concentrados todos los estudios y luego hay una terraza muy chula. Sí, la terraza la veo en La Vida Moderna. Sí, que ellos salen a veces y hacen cosas ahí y tal. Bueno, pues es que es un terrazón que era un poco... yo fumaba en aquel momento y era un poco la vía de escape que teníamos, la terraza. Claro. Entonces veías a hordas nacionales e internacionales de gente por los pasillos, cruzándose, yendo a la terraza y volviendo de la terraza. Yo no sé si me fumé aquel día 2 paquetes de tabaco, lo que fuera, no lo sé.
y claro, todo eso pasó el jueves por la mañana, jueves por la tarde. Mientras tanto, leía a la libreta de Bangal en Twitter decir cosas de las que yo no tenía información, porque a Miguel Gutiérrez, a la libreta, alguien le estaba contando lo que estaba pasando en la SER y él lo iba alargando en Twitter. Y antes de tener nosotros la reunión con Dani Anido, la libreta de Bangal iba contando cosas en Twitter sobre Fue todo muy raro, muy desagradable. Yo veía a Evia... Oscuro, ¿no? Yo veía a Evia súper nervioso, besándose el pelo. Claro, Evia había pasado todo lo de la Super Bowl, las encimeras. A Evia el pollo empezó porque a Evia le suspenden de empleo y sueldo, no sé si son 2 meses. Que en esos 2 meses Petón le da trabajo. Evia lo ha contado otras veces, ¿eh? Esto no es ningún secreto. Petón le da trabajo en su empresa organizando una promoción teatral, una obra de teatro, que al final no se llegó a montar. Pero Evia la organizó. Y todo esto, claro, pasó miércoles, jueves. Durante todo el día de jueves fue pasar el día en la redacción sin saber qué iba a pasar, quién iba a hacer el programa esa tarde. No, porque fue el día... No fue el día... fue el día anterior a la final de la Europa League. Es decir, nosotros hacemos el programa de la... El Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, fue, ¿no? No. Fue el Atlético de Madrid en Hamburgo contra... Ahora mismo no me acuerdo del rival. No. Ahora mismo no me acuerdo del rival. Pero fue el Atlético de Madrid contra un equipo extranjero. No, gracias. Fulham. El Fulham. Lo están diciendo en el chat, no sé. ¿O lo has mirado tú? No, lo miré, lo dije antes y quería comprobarlo. Es que yo... Entonces, ¿cuál fue? O sea, La ese de día teníamos programa. Y el programa lo hace Joseba ese día. El programa ese día lo hace Joseba Larrañaga. Que hay una tensión, claro, brutal. Hay alguien de la cadena SER, que no voy a decir quién, en el control vigilando que Pepe no hable de Paco y que nosotros no hablemos de Paco y que, bueno, unas cosas tremendas, terribles. Y el fin de semana hace Jesús Gallego el programa. Así ocurrió. O sea, no fue el jueves, fue el miércoles. Fíjate si ya ha pasado tiempo y si... Joder. Es como... Ese día fue el peor que he pasado yo en la radio.